acompaña aquí en nuestro espacio de Palabras al Margen nuestro amigo Francisco Palacios Romeo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, es presidente de ATAC en Aragón, es militante de Podemos y ha jugado un papel muy importante como asesor de la Asamblea Constituyente de Ecuador y del gobierno bolivariano de Venezuela. Muchas gracias, Francisco. ¿Cuál es el momento actual del régimen político en España y cómo Podemos cambia esa situación actual? El régimen político en España era un régimen bipartidista, donde no había prácticamente capacidad para la disidencia políticamente hablando. Es decir, los partidos disidentes o antihegemonistas eran muy pocos. A nivel nacional, prácticamente Izquierda Unida, que alcanzaba unos porcentajes de votación muy bajos, en torno al 4, al 5%. Y a nivel nacionalista había algún partido más, ¿no?, antihegemonista en Cataluña y en el País Vasco, pero eran partidos sumamente minoritarios. A nivel nacional surge Podemos en el 2014, surgen las elecciones europeas, surge de una manera muy repentina, puesto que es un partido que se conforma en un mes, acude a unas elecciones europeas y logra un porcentaje del 8,5 y 5 diputados europeos. Y por lo tanto, rompe Podemos, digamos, la dinámica y la estructura bipartidista que había en España en ese momento, donde no había cauces disidentes en la representación política. ¿A qué atribuyes ese éxito relativo de Podemos, ¿no? Porque como tú mismo lo cuentas, es una emergencia, digamos, casi que vertiginosa. ¿A qué atribuyes ese ascenso vertiginoso de un proyecto como Podemos? Pues son dos elementos. El primero, circunstancial. Desde el 2007 y 2008 todos sabemos que hay una crisis financiera casi mundial, global, pero que afecta sobre todo a Europa. Y dentro de Europa afecta al sur de Europa. Y dentro del sur de Europa afecta sobremanera a Grecia y a España. Hay una caída del bienestar, hay una caída intempestiva de los derechos sociales. Desde el 2007 al 2014 van 7 añitos, donde se va germinando una serie de malestar crítico, que al final concluye en parte en el famoso 15M, en las famosas protestas del 15M en la calle por parte de un público bastante joven. Después del 15M, a los 2 años y medio, surge Podemos. Es decir, la primera circunstancia, el primer elemento es ese, una crisis económica y un movimiento disidente de calle pero sin conformar. Y luego hay un segundo elemento, el elemento de la organización Podemos y de los cuadros o élites que conforman Podemos, que se debe a un ejercicio mediático por parte de los mismos. Se construye a partir del 2007-2008 más o menos, que comienza la crisis, un tejido mediático en Internet donde hay un protagonismo de toda una serie de grupos, entre los que sobresalen los que luego van a conformar Podemos. Es decir, el señor Pablo Iglesias, el señor Juan Carlos Monedero, tienen una serie de programas, La Tuerca, Forapache, Público TV más adelante, que van conformando una masa crítica de opinión dentro de Internet. Se da la circunstancia en un momento dado de que los programas nacionales de televisión requieren a Pablo Iglesias. Curiosamente, el primer programa de debate que lo requiere, porque casi era el único, en Europa no hay programas de debate, tan democrática Europa no tiene programas de debate, pero la derecha antisistema en España genera un programa de debate que se llamaba El gato al agua, y como era una derecha antisistema, lleva también a uno de la extrema izquierda, que es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias comunica muy bien, es especialista en comunicación y por lo tanto llama la atención desde ese programa. Pocos meses después se conforman 2 programas más de debate y críticos ya en cadenas de gran repercusión nacional. Uno es La Sexta, que tiene un programa por la noche de 5 horas, donde es todo debate, y otro es 4, que tiene un programa por las mañanas muy crítico y que también es un programa de debate. Pablo Iglesias es invitado por lo bien que había sonado en Intereconomía, que es la cadena esta que he dicho de la derecha antisistema,
es llamado a La Sexta Noche y al programa de 4, de la cadena 4 de española, ¿no? En un programa cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. A partir de ahí hay un lanzamiento de la figura de Pablo Iglesias, y cuando llegan las elecciones europeas ha cobrado ya tal protagonismo la figura de él, y por lo tanto, en función de su presencia nacional, sus programas vía web, es decir, La Tuerca, Forapache, Público TV, no solo de él, de Juan Carlos Monedero también, y son esa masa crítica ya que se ha conformado en torno a Pablo Iglesias y su circuito mediático, y repito también el de Juan Carlos Monedero, porque parece que solo es Pablo Iglesias, ¿no?, el que exige a Pablo Iglesias que forme un partido de cara para las europeas. Pablo Iglesias dice: si logro en un fin de semana, 50.000 adhesiones, decir que él pensaba que no las iba a lograr, monto el partido político. Entonces lo que hace es lanzar el órdago y, curiosamente, en 3 días, no sé si fueron 4 días, se recogen 50.000 adhesiones por internet para montar un partido, y entonces no le queda más remedio a Pablo Iglesias que montar el partido político para las europeas, cosa que él no tenía nada claro, porque dice, bueno, un partido así a prisa y corriendo para las europeas, eso es fracaso, ¿no? Y lo monta, y con la sorpresa de que en prácticamente, creo que fueron 2 meses y pico, 3 meses, se consigue la friolera de 5 diputados europeos, partiendo de la nada. También es cierto que eran unas elecciones que favorecían que un partido minoritario sacara buenos resultados, porque era de circunscripción única. Las circunscripciones únicas, al haber tanta masa electoral, tanto censo electoral, te posibilitan a los partidos minoritarios que tengan mejores resultados. Cuando estás en circunscripciones pequeñas, los resultados de los partidos minoritarios son mucho menores, porque hay muchos menos diputados a repartir. Al haber una circunscripción única, es verdad, es muy favorable para los partidos minoritarios, entonces se da la conjunción de factores de que es el entusiasmo que había suscitado Pablo Iglesias, Podemos, más la circunscripción única electoral. Porque hay que decir que el sistema electoral es muy importante para que los partidos minoritarios alcanzan representación. Hay un elemento clave en el origen de Podemos, y es la influencia que tiene América Latina en su lectura de la táctica y la estrategia. Varios de ellos, digamos, conocen muy bien la experiencia venezolana, y creo que Íñigo incluso conoce muy bien el proceso de Bolivia. Tú, que también conoces muy bien América Latina, ¿cómo ves esa relación, la influencia de los gobiernos y movimientos sociales alternativos frente a la experiencia de Podemos? Yo creo que es muy importante. Sí, como bien has dicho, todos ellos han bebido la experiencia latinoamericana en los países alternativos. Todos ellos forman parte, cuando hablo de todos ellos, hablo del núcleo fundacional. El núcleo fundacional, que es Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, Luis Alegre. Ellos formaban parte de CEPS, que era una fundación con un cierto sesgo y toque intelectual, porque eran todos universitarios, profesores universitarios, casi todos doctores, especialistas en 3 ramas: Derecho, Economía, Ciencia Política y Sociología. Y CEPS se especializa en alimentar a los movimientos alternativos latinoamericanos, antes ya de que triunfen los procesos alternativos en Latinoamérica. Y ya luego, cuando triunfan, es decir, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, pues son personas que asesoran a dichos gobiernos, sobre todo al gobierno venezolano. Yo me incluyo en ello, es decir, yo formé parte de CEPS y yo también estuve asesorando al gobierno venezolano, y también estuve en la constituyente de Ecuador, ¿no? Entonces sí que hay una influencia, y hay una influencia porque ahí se aprende que para conseguir el poder hay que ser muy transversal. Es decir, que con un discurso monolítico, ideológicamente hablando, y con una retórica monolítica, que a lo mejor está ya muy desgastada, incluso muy criminalizada por los medios de comunicación, que no son precisamente tus amigos, pues no se pueden conseguir grandes resultados electorales. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, hay que mutarlo.
Y se trabaja mucho en cambiar la táctica y la estrategia electoral. La táctica electoral para que unas alternativas al sistema puedan tener éxito. Y se tiene la experiencia de Venezuela, se tiene la experiencia de Ecuador y se tiene la experiencia de Bolivia. Sobre todo la experiencia de Ecuador y de Venezuela. También es cierto que en Venezuela y en Ecuador, providencialmente, hay dos figuras, y esto es muy poco asambleario participativo, hay dos figuras providenciales, que son el presidente Chávez y el presidente Correa, los candidatos Chávez y Correa, que venían ya además con una historia personal que mitificó a los dos personajes y hizo mucho más fácil la victoria electoral. Pero también es verdad que ellos se conciencian de que tienen que introducir ingredientes más allá de las viejas retóricas de la izquierda alternativa para llegar a muchísima más gente. Y bueno, y así lo hacen. Y también, bueno, también se dan cuenta de que es muy interesante el trabajo puerta a puerta. En esas campañas electorales, la primera campaña electoral de Chávez duró 2 años prácticamente y la de Correa duró 1 año y medio. Es muy importante cuando se tienen pocos medios financieros, todavía no eres demasiado conocido. Es verdad que tienes una historia mítica detrás, sobre todo el presidente Chávez, menos el presidente Correa, pero es muy importante el trabajo de calle a calle, pueblo a pueblo. Y su campaña fue recorrerse todos los pueblos de Ecuador y casi todos los pueblos de Venezuela durante campañas maratonianas, ¿no? Eso también fue muy importante. Y entonces ellos conocían bien la importancia de la calle, del boca a boca. La calle y el boca a boca se practicó en España a través de Internet también, y de cambiar un poco el lenguaje y la retórica y hacerse más transversal a nivel de ciudadanía, porque se comprobó que el lenguaje clásico en muchas ocasiones era un lastre en función de que, repito, había sido criminalizado por digamos, el hegemonismo mediático y no servía ya para operar electoralmente si querías conseguir grandes mayorías. ¿Cuál es el momento actual para el sistema político de España, teniendo en cuenta que en diciembre hubo elecciones, no se puede formar gobierno, se repiten y también hoy no hay una mayoría clara? ¿Cuál es el momento actual y qué panorama tú ves para el régimen político en España ahora? Bueno, la situación actual es peor de la que se pensaba antes de las elecciones. Antes de las elecciones había grandísimas expectativas. Todas las encuestas, y esto nos demuestra que las encuestas se equivocan mucho, y en el caso español se equivocaron todas, lo cual es casi, bueno, preocupante. Se equivocaron todas en contra de Podemos, porque todas daban vencedor de las elecciones al PP, pero se quedaba el PP muy minoritario en relación a lo que iba a sacar Podemos, que se iba a quedar como primera fuerza de la izquierda y que luego se suponía que sumado el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, iban a poder formar gobierno, porque el PSOE con Podemos iba a sumar una mayoría suficiente. Sin embargo, no fue así. Podemos bajó de las expectativas electorales, no pudo, digamos, entonces lanzar esa operación de conquista del poder. Y ahora mismo, que es lo que me has preguntado, bueno, pues está un PP, un Partido Popular, la derecha clásica española, que ganó más puntos todavía de la de diciembre, 2 puntos, 2 puntos y medio, y que con Ciudadanos probablemente pueda formar gobierno. Ciudadanos es un nuevo partido de centro-derecha, vamos a decirlo así, con la abstención probable del PSOE. Necesitan que se abstenga el Partido Socialista Obrero Español para que ahora en España el PP pueda gobernar con Ciudadanos. Con Ciudadanos y el PP no es suficiente todavía, le sale un no a la investidura del señor Rajoy y por lo tanto van a necesitar la abstención del PSOE. Es muy interesante porque, claro, si el PSOE se abstiene y posibilita el gobierno de Mariano Rajoy, se queda prácticamente en la oposición de izquierda solo Podemos junto con Izquierda Unida, que ahora ya han ido juntos a las elecciones, en las últimas elecciones fueron juntos con toda la izquierda nacionalista e incluso el nacionalismo no de izquierdas que hay en el Parlamento español. Por lo tanto, esa es la situación actual. Pero es una situación de hipótesis, porque todavía no se ha llegado a ningún acuerdo ni ha habido ninguna investidura. Todavía, después de 2 meses, estamos sin investidura, sin primera investidura. Se puede dar la circunstancia de que haya terceras elecciones.
porque supongo que los oyentes o los televidentes saben que ya hubo unas primeras elecciones frustradas en diciembre, por eso se han celebrado otras en junio, porque no se pudo formar gobierno, pero ahora parece que tampoco se va a poder formar gobierno a lo mejor. Y si se formara gobierno, tendría que ser el Partido Socialista el que apoyara la coalición de derecha entre el Partido Popular y Ciudadanos. Con lo cual, repito, digamos, la idea, se quedaría Podemos como líder de la oposición junto con los nacionalistas o los grupos nacionalistas que hay en el Parlamento español. Una última pregunta. ¿Cuál crees tú que es el panorama de la izquierda europea, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el gobierno griego frente a las instituciones y la situación que tiene Podemos? Muy brevemente, ¿tú cuál crees que va a ser el panorama de la izquierda radical europea? Vale. El panorama de la izquierda alternativa en Europa no es fácil. No es fácil porque, a pesar de que las circunstancias son buenas, ¿por qué son buenas? Porque había una crisis económica brutal, como he dicho antes, en el 2007-2008. Es una crisis económica que todavía no ha pasado. Es decir, los resultados de la crisis económica, que son los recortes sociales en Europa, se siguen dando. Recortes sociales es recortes en sanidad, en educación, en el sistema de previsión y en la contratación laboral. Es decir, hay una contratación más precaria, hay un sistema de previsión a la baja y hay recortes, repito, en sanidad y en educación, que significa que la gente se cura peor y que la educación resulta más cara. A pesar de eso, o precisamente por eso, diríamos, bueno, la izquierda alternativa tiene más posibilidades, ¿no? Pues no. Es muy complicado. Primero es muy complicado llegar al poder, como se ha demostrado en España y como se demuestra en el resto de Europa, donde no hay ningún partido alternativo de la fuerza de Podemos, a pesar de la crisis. Y en segundo lugar, se consigue el poder, que has nombrado, Syriza, Grecia. Se consigue el poder y ves que en el poder tampoco puedes hacer mucho porque el Estado ha sido tan debilitado en estos últimos 35 años de neoliberalismo que tiene tan poco músculo el poder, tan poco músculo, está tan esquelético que cuando tú tomas el poder no tienes casi instrumentos o herramientas porque los poderes fácticos, que han sustituido ya prácticamente al Estado en la gestión de las cosas, pueden chantajearte y sabotearte de tal manera que tú te encuentras absolutamente maniatado, y de ahí que Tsipras y Syriza, el partido alternativo griego, haya tenido que aceptar el 85% del contenido del memorándum europeo, ante la crítica y el enfado del famosísimo ministro de Economía griego Varoufakis, pues que ha dicho que él hubiera optado por otro tipo de medidas, bastante más arriesgadas, ¿no? Pero el grueso de Syriza optó por no arriesgarse porque la capacidad de maniobra que lamentablemente ahora mismo tienen los estados en Europa es muy pequeña. También es cierto una cosa, que Grecia es un país mucho más pequeño que España. Un país como España, Italia o Francia, si quisiera lanzarle órdagos a la Unión Europea, se los podría lanzar mejor porque tiene una fuerza económica tal que si se derrumbara, incluso con la actuación de otros países europeos, también acabaría afectando a los propios otros países europeos. Es decir, a un gobierno alternativo en España, Europa tendría que cuidarse muy mucho de cómo le perjudicaba económicamente o cómo no le dejaba maniobrar, porque la crisis española, si se iba a producir y si se la producían, podría afectar, digamos, a todo el resto de países europeos y de sistema económico europeo. Porque también una desventaja para el sistema de la globalización es que todo está muy relacionado. Está muy relacionado para ellos, para bien, porque pueden controlar mucho mejor, pero está también muy relacionado para mal, porque lo que afecta a uno puede afectar a otro de forma absolutamente inmediata. Es decir, el sistema a la vez se ha hecho más fuerte, pero también se ha hecho más débil. Listo, bueno, Francisco, muchísimas gracias y seguiremos entonces en la reflexión. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer.